Lección 3. Planificar un estudio de mapeo de temperatura. Un ejercicio de mapeo de temperatura implica 4 etapas. A continuación las enumero y vamos a hablar de ellas con más detalle durante el resto del curso. Primero, requiere la preparación de un protocolo de estudio. Su protocolo le dirá cómo realizar el ejercicio de mapeo. Esta es la segunda etapa. Después de realizar el mapeo debe preparar un informe. Para ello se requiere analizar, interpretar los datos y formular conclusiones y recomendaciones. La cuarta etapa consiste en implementar recomendaciones llevando a cabo las acciones correctivas y de otro tipo identificadas en el informe de mapeo. Hablemos de la primera etapa, el protocolo de mapeo. Este debe ser detallado e integral, debe ser preparado, revisado y aprobado antes que comience el ejercicio de mapeo. Un protocolo bien diseñado ayudará a que el estudio de mapeo se lleve correctamente, con los ajustes u opciones adecuados para cubrir toda la gama de regímenes de temperatura. Si usted desea, puede utilizar un protocolo distinto para distintos tipos de áreas o equipos, pero lo recomendable es usar un protocolo estándar para mapear cualquier área de almacenamiento. El protocolo de mapeo debe contener las siguientes secciones: una página de aprobación e historial de control de cambios, como lo tienen normalmente todos los procedimientos operativos de un almacén. Acrónimos y glosarios, si es necesario, por lo general lo es. Descripción y justificación del estudio, pero de forma breve. El alcance del protocolo, qué cubre y qué no cubre. El o los objetivos que se persiguen. La metodología que utilizará. Es recomendable tener un reporte estandarizado. Y finalmente los anexos que sean necesarios, como formularios de copia de datos, plantillas para el informe de mapeo, etc. No se abrume con esto, en unos momentos le muestro el contenido de cada sección. Mencionamos en primer lugar la página de aprobación e historial de control de cambios. Esta es una plantilla estándar para registrar aprobaciones y cambios en el protocolo. Algo como los modelos que se muestran en su pantalla funcionan muy bien. Los acrónimos y el glosario en realidad no necesitan mayor explicación. En la sección de descripción y justificación deberá describir la instalación a ser mapeada y las razones para llevar a cabo este ejercicio. Esto no será difícil ya que usted conoce las instalaciones y las motivaciones para realizar este estudio. En el alcance, usted deberá definir claramente las áreas que abarca y el propósito del estudio de mapeo. El propósito fundamental es identificar las desviaciones de temperatura que afectan las áreas de almacenamiento elegidas en el momento en que se realiza el estudio, de modo que se puedan tomar medidas correctivas. Preferiblemente, se deberían llevar a cabo al menos 2 estudios de mapeo de temperatura en cada área. Es recomendable hacerlo durante la temporada más cálida y durante la temporada más fría para observar el efecto de la variación estacional. De esta manera establecerá si el área asignada puede mantener temperaturas estables durante todo el año. Los resultados de los 2 estudios se pueden comparar para identificar los problemas sistemáticos relacionados con la temporada. Los objetivos de su estudio deben estar declarados y escritos. Estos pueden incluir el mapear las variaciones de temperatura dentro de las áreas de almacenamiento seleccionadas. Estas áreas incluyen salas de congelación, cámaras frigoríficas, almacenes, áreas de envasado, compartimentos de carga y otras áreas en las que se almacenan productos termosensibles o que se mantienen temporalmente en tránsito. También puede trazarse como objetivo medir las variaciones de temperatura en cada ubicación dentro del área elegida, por día de la semana y hora del día. También puede documentar las fluctuaciones de temperatura altas y bajas causadas por los sistemas de control ambiental que operan en el momento del estudio. Por ejemplo, calefacción, refrigeración o ventilación. Tal vez usted instala un nuevo sistema de aire acondicionado. Entonces debe saber si cumple su propósito. También puede identificar posibles problemas de flujo de aire que pueden ser la causa de las variaciones de temperatura y así poder realizar los ajustes correspondientes. Verificar si en un área nueva de almacenamiento con temperatura controlada se cumple con los requerimientos antes de aceptar la entrega de esta instalación por parte del contratista. También pueden ser objetivos recomendar dónde almacenar los productos termosensibles de forma segura en el área asignada. Estas recomendaciones deben tener en cuenta las desviaciones de temperatura identificadas durante el estudio, así como los rangos de temperatura aprobados para los productos almacenados en el área. Si la etiqueta del producto señala entre 15 y 25 grados centígrados y su estudio dice que el área tiene una temperatura promedio de 20 grados centígrados con variaciones desde 17 a 23 grados, usted puede almacenar el producto con seguridad. También identificar los mejores lugares para ubicar los sensores de temperatura para el monitoreo de rutina o cuando se instala un sistema de monitoreo continuo. Si ya cuenta con un sistema de monitoreo instalado, el estudio le ayudará a identificar los mejores lugares para reubicar los sensores de temperatura si fuera necesario. Y por último, recomendar acciones correctivas necesarias para superar los problemas identificados en el estudio. Entonces, allí tiene toda una batería de objetivos que usted puede seleccionar o formular otros. Esto se torna cada vez más interesante.
Ahora hablemos de la metodología. En primer lugar, usted debe seleccionar el tipo de monitor de registro electrónico de datos que utilizará, pero este debe tener las siguientes características mínimas: ser técnicamente adecuado para la tarea de mapeo específica y para el entorno operativo previsto, sea este un ambiente con aire acondicionado o un equipo de refrigeración, etc. Debe proporcionar un registro confiable y continuo de los datos de tiempo y temperatura. Tener un rango de temperatura apropiado para que se puedan registrar todos los datos de temperatura anticipados, por ejemplo, de -30 a +60 grados centígrados, o tal vez de 0 a 10 grados centígrados. Esto dependerá del área que piense evaluar y los rangos previstos. Debe tener un periodo de muestreo de datos programable por el usuario, con intervalos de tiempo que van desde 1 minuto hasta 15 minutos o más, y también debe tener suficiente memoria para la duración prevista del estudio y el intervalo de grabación elegido. Debe tener un certificado de calibración de 3 puntos rastreables según la NIST. En la parte inferior está la descripción de esto y la página web si usted desea revisarla. Esta calibración debe tener un error garantizado no mayor de más o menos 0.5 grados centígrados en cada punto de calibración. Junto con los certificados deben estar los informes correspondientes. Debe permitir que los datos grabados de tiempo y temperatura se descarguen a un sistema informático para su posterior análisis. Es recomendable que tenga software para almacenamiento y análisis de datos que cumpla con los requisitos reglamentarios aplicables a los productos farmacéuticos termosensibles. Esto le ayudará muchísimo en el análisis y en la elaboración del informe. Para garantizar la coherencia de sus resultados, trate de utilizar siempre solo un tipo de dispositivo por estudio de mapeo. Bien, vamos a suponer que ya tenemos seleccionados los monitores de registro electrónico de datos, según las recomendaciones del paso 1. Ahora, el siguiente paso consiste en designar al equipo a cargo del mapeo. Deberá identificar y listar los miembros del equipo, registrar sus firmas y sus iniciales para que los registros firmados del estudio puedan rastrearse hasta la persona que los elaboró. Asegúrese de que todos los miembros del equipo reciban la capacitación necesaria para realizar sus tareas asignadas. Si es posible, realice pruebas o simulaciones en campo para que esté seguro que el personal comprende lo que debe hacer. Ahora debe inspeccionar el sitio donde realizará el mapeo. Aquí puede ayudarse con su equipo de trabajo ya capacitado. Usted necesitará completar una ficha de datos que debe incluir las dimensiones del lugar, la longitud, ancho y altura. Un dibujo de cada área que muestra los elementos como estanterías o racks. Me refiero a estanterías de paletas. Estos son importantes porque pueden tener un efecto sobre el calentamiento o enfriamiento uniforme del espacio y sobre la estabilidad de la temperatura. Además, la estantería se utilizará para colocar los monitores de temperatura, por lo que es importante registrar estos componentes con precisión. Indicar la ubicación de los componentes de calefacción y refrigeración, incluidas las salidas de distribución de aire y o ventiladores de techo. Y por último, indicar la ubicación de los sensores de control de temperatura existentes. En un momento le explicaré la importancia del acopio de toda esta información. Bien, ahora nuestro protocolo debe establecer los criterios de aceptación requeridos según el tipo de productos termosensibles almacenados o que se piensa almacenar. Es decir, debe establecer claramente los límites de temperatura que se permiten dentro del área que se va a mapear. Por ejemplo, de 2 a 8 grados centígrados, de 15 a 25 grados centígrados, etc. Sin embargo, algunos estudios de mapeo se pueden realizar sin predefinir ningún criterio de aceptación. Este tipo de estudios se puede utilizar para establecer los tipos de productos que se pueden almacenar de manera segura en un espacio específico y qué acciones correctivas deben llevarse a cabo para mejorar el rendimiento térmico del espacio, con el fin de optimizar su uso. Todo depende del objetivo que se haya trazado en su protocolo. En el paso 5 debemos determinar la ubicación de nuestros monitores de temperatura. Para esto utilizaremos la ficha de datos del sitio que preparamos en el paso 3 y allí marcaremos las ubicaciones de los monitores de temperatura. Las siguientes pautas ayudarán a determinar el número y ubicación de los monitores requeridos. Primero debe considerar el largo y el ancho del área. Los monitores deben disponerse en forma de cuadrícula por todo el largo y ancho del área, de modo que el área esté razonablemente cubierta con monitores ubicados cada 5 a 10 metros. La red o cuadrícula de monitores que usted diseñe debe tener en cuenta el diseño del área. Por ejemplo, si es cuadrada, rectangular o incluye nichos. En este último caso, usted deberá colocar un monitor en cada nicho. El grado en que las estanterías y los productos pueden afectar el flujo de aire. Si son estanterías altas, de gran longitud y su configuración dificulta el flujo de aire, usted debe analizar esto. Tal vez requiere colocar más equipos en esta zona. También considere el lugar donde se colocarán los productos. Las posiciones de los monitores deben coincidir con las ubicaciones de los productos almacenados o que se piensa almacenar. Por ejemplo, puede que no sea necesario colocar monitores en áreas como la parte superior de las zonas de carga y descarga porque no se almacenarán productos allí.
Bien, ahora usted ya tiene identificados los lugares donde piensa colocar los monitores a lo largo y ancho del área. Utilizando esa misma disposición, organice los equipos verticalmente de la siguiente manera. Si la altura del techo es menor a 3.6 metros, coloque los monitores directamente uno encima del otro desde el nivel más bajo al nivel más alto. Por ejemplo, un monitor al nivel del piso, otro a 1.20 metros y el tercero a 3 metros de altura. ¿Qué pasa si la altura del techo es mayor a 3.6 metros? Colocaremos monitores en la parte inferior, central y superior. Por ejemplo, para una altura de 6 metros, se deben colocar 3 monitores en cada ubicación de la cuadrícula, con alturas de 1.8, 3.6 y 5.4 metros. También puede utilizar un plano de la planta o un diagrama genérico en este paso. Siempre proporcione a cada ubicación de los monitores un identificador único. En este paso usted debe concluir con algo como lo que se ve en la imagen. Sería lo mejor, pero también puede obtener un plano con los monitores identificados con sus respectivos identificadores. Lo que muestra la imagen es una ubicación de los monitores de temperatura en una zona de almacenamiento de paletas. En esta otra imagen usted puede ver la ubicación típica de los monitores de temperatura en una cámara de frío. Además de los monitores que se visualizan en la imagen, debe colocar monitores directamente enfrente de las rejillas del evaporador y cerca de los condensadores de refrigeración. Esta es una cámara vacía. ¿Cómo haría usted con una cámara que cuenta con estantería? Es sencillo. Colocaría monitores en la estantería considerando las recomendaciones de altura que vimos hace algunos momentos, o como se mostró en la figura anterior. Ahora elabore un formulario donde registre los datos de los monitores de temperatura, como la ubicación, el número de serie, el código de identificación según su croquis que elaboró, la altura, alguna anotación importante, como por ejemplo cerca de la puerta, cerca del aire acondicionado, etc. Aquí le muestro un modelo. En el paso 7, etiquete y programe los monitores de temperatura. Para esto, tome la identificación del formulario de registro de datos que vimos en la diapositiva anterior. También usted lo puede ver al lado derecho de su pantalla. Luego ingrese el número de serie del fabricante en el formulario para registro de datos. La grabación del número de serie garantiza que el dispositivo pueda arrastrarse hasta su certificado de calibración. Programe cada dispositivo, asegurándose que el intervalo de grabación sea el mismo. Por lo general, este debe establecerse entre 5 y 15 minutos. Establezca el mismo tiempo de inicio para todas las unidades. Esto es esencial. De lo contrario, las lecturas descargadas de los dispositivos individuales no pueden correlacionarse con el tiempo. Asegúrese de que la configuración del tiempo de inicio le da suficiente tiempo para fijar todas las unidades en posición antes que comience la grabación. Paso 8. Coloque los equipos en su posición. Asegúrese que cada uno se coloque exactamente como se muestra en el formulario para el registro de datos y el dibujo que elaboró antes. Allí tiene los modelos a la derecha de su pantalla. Coloque y ajuste los dispositivos para que no puedan dañarse ni desplazarse durante el curso de las operaciones rutinarias del almacén. Bien, ahora ya está listo para realizar un ejercicio de mapeo. Al hacerlo, considere lo siguiente. No hay un límite de tiempo formal para un estudio de mapeo. Por lo general debe ejecutarse durante un mínimo de 7 a 10 días consecutivos para almacenes y otras áreas de almacenamiento ambiental. Para equipos de temperatura controlada que no se ven afectados críticamente por las variaciones diurnas o estacionales de temperatura ambiente, por ejemplo, salas de congelación y cámaras frigoríficas, el estudio de mapeo debe realizarse entre 24 y 72 horas o más si está justificado. Al finalizar el estudio, recopile los monitores de temperatura y vuelva a verificar sus números de serie y ubicación con las notas que utilizó para su instalación. Culminado el estudio, descargue las lecturas de los monitores de temperatura y consolide los datos para el análisis del estudio. Hágalo en una computadora y preferentemente utilizando el software del fabricante.